Él es un campesino promedio de la Edad Media. Su esposa murió de tuberculosis, su hijo de hambre y justo, el rey subió sus impuestos con la excusa de que Dios se lo dijo en un sueño. Te lo juro por Dieguito Maradona. Porque durante siglos la humanidad explicó absolutamente todo con es la voluntad de Dios. Pero un día pasó lo impensable. El hombre empezó a pensar por sí mismo. Entonces llega la Ilustración, el romanticismo, las revoluciones, las fábricas, el capitalismo y la obsesión por el progreso. Ahora, el mundo tenía máquinas gigantes, ciudades llenas de humo y suficientes cambios históricos como para llenar carpetas, parciales y traumas estudiantiles durante siglos. Por eso hoy, te lo resumo así nomás de bajo presupuesto, la modernidad. Pero primero vamos a presentar a los protagonistas de esta linda historia. El pueblo, como la enorme mayoría de la sociedad, gente que trabaja de sol a sol para descubrir una vez más que los impuestos habían aumentado. Los reyes, monarcas convencidos que su poder venía directamente de Dios y que, curiosamente, Dios siempre estaba de acuerdo con ellos. La iglesia, la institución que durante siglos definió que era correcto, que era pecado y probablemente también cuántas veces podías pestañear sin ofender al cielo. Los burgueses, comerciantes y dueños de capital que acumularon tanta plata que se preguntaron por qué seguían obedeciendo al rey. Los ilustrados, pensadores que defendieron la razón, la ciencia y el conocimiento en una época donde cuestionar ciertas cosas podía terminar bastante mal para tu integridad física. Y finalmente, los poetas malditos, artistas y escritores como Charles Baudelaire que vieron llegar la modernidad y comprendieron algo que pocos habían notado. El mundo se estaba volviendo más eficiente, sí, pero no necesariamente más humano. Todo comenzó con el Renacimiento. Europa comenzó a recuperar ideas de la antigüedad clásica y a colocar nuevamente al ser humano en el centro del pensamiento. Comenzó a crecer la idea de que el ser humano podía comprender al mundo mediante la razón y la observación. O sea, Europa redescubriendo que usar el cerebro estaba bastante bueno. Luego, con la aparición del reloj mecánico en las ciudades europeas, las sociedades empezaron a funcionar bajo horarios más estrictos. Este cambio fue fundamental para el desarrollo de las ciudades modernas y la disciplina laboral en las fábricas. En otras palabras, la humanidad inventó una máquina para saber la hora y terminó convirtiéndose en empleada de ella. Posteriormente, la Reforma Protestante, Martín Lutero publicó sus 95 tesis criticando las prácticas de la Iglesia Católica, lo que debilitó un poco su poder absoluto sobre Europa. Básicamente, Lutero hizo el equivalente histórico a subir un hilo en Twitter cancelando la Iglesia. Luego, Nicolás Copérnico publicó la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que tiró abajo la visión tradicional de la Tierra como centro de todo. La humanidad descubrió que no era el centro del universo, una noticia que algunas personas todavía están procesando. En la revolución científica, científicos como Galileo Galilei, Kepler e Isaac Newton desarrollaron nuevas formas de estudiar la realidad mediante la observación, la matemática y la experimentación. Pero, a medida que Europa expandía su poder político y económico, también comenzó a imponer su propia visión cultural sobre el resto del mundo. El eurocentrismo colocó a Europa como modelo de civilización, progreso y conocimiento, mientras que otras culturas eran consideradas atrasadas o inferiores. En resumen, en Europa se hablaba de descubrir nuevos mundos, aunque muchas veces lo que se buscaba era encontrar copias del propio. Luego vino la Ilustración. Los ilustrados fueron los pensadores que defendieron la razón, la ciencia y la educación como herramientas fundamentales para mejorar la sociedad. La propuesta era simple, dejar de aceptar las cosas porque sí y empezar a preguntar el por qué. Una costumbre que, para sorpresa de muchos gobernantes, terminó siendo bastante contagiosa. Hasta que en 1789, un pueblo francés que llevaba años pagando impuestos, pasando hambre y viendo como la nobleza seguía viviendo como si nada, desencadenó todo su descontento haciéndole una visita inesperada a la casa de la reina, María Antonieta, dando paso así a uno de los momentos más ultraviolentos de la modernidad. Adiós María Antonieta, que la fuerza te acompañe. Bajo esta aplastante nueva modernidad, autores como Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine representaron una visión más oscura y crítica de la modernidad. La figura del artista comenzó a asociarse con la rebeldía, la marginalidad y el sufrimiento personal. Como Baudelaire dijo, cuando la tierra se vuelve un calabozo húmedo, donde la esperanza, como un murciélago, golpea las paredes con su ala tímida y se estrella contra techos podridos. Horrible, utterly horrible and fascinating.
Cabe recalcar el cambio en la idea del artista. Durante la Edad Media, el artista era visto como un artesano, más vinculado a las pinturas de la iglesia y ni siquiera tenían una firma. Luego, en el Renacimiento, el artista comenzó a ser reconocido como un creador individual y no solamente como un artesano. Con el romanticismo y la modernidad, el arte pasó a valorarse también como expresión subjetiva y de crítica social. El artista moderno dejó de trabajar únicamente para la iglesia y los reyes y comenzó a desarrollar una identidad más independiente y personal. En 1914 y luego de varias tensiones políticas ocurrió el segundo momento más ultraviolento de la modernidad. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Y como la humanidad no tuvo suficiente sufrimiento, hubo un tercer momento ultraviolento con la Segunda Guerra Mundial. 1, 2, ultraviolento. Mueven sus charros con frenesí. 1, 2, ultraviolento. Los fanáticos de cuero nos queremos divertir. Dándole así fin a la era de la modernidad. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. La modernidad prometió libertad, razón y progreso. La ciencia avanzó, las ciudades crecieron y la tecnología transformó la vida cotidiana. Pero también nos dejó muchas preguntas. Si producimos más alimentos que nunca, ¿por qué sigue habiendo personas que mueren de hambre? Si estamos más conectados que nunca, ¿por qué la soledad sigue siendo un problema? Si sabemos más que cualquier generación anterior, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores? Si el progreso era el destino de la humanidad, ¿por qué el siglo XX fue uno de los más violentos de la historia? Todas esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, polilla. Buenas noches. Besitos, besitos, chao, chao.